Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. En Umbabaram, una lengua australiana extinta, la palabra para perro es dog, y se pronuncia casi exactamente igual. Lo que hace que esto sea tan extraño es que no hay relación entre el inglés y ese idioma. David Copperfield fue el primer ilusionista en tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y ha vendido más boletos como artista en solitario que cualquier otro artista en la historia. Entre el 50 y el 80% de los bomberos forestales de California son reclusos a los que se les paga menos de $2 la hora. Muchas especies de animales experimentan algo llamado el efecto Coolidge, nombrado así por el presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge. Esta anomalía biológica ocurre cuando se introduce una nueva hembra en un grupo, y el macho muestra un renovado interés. Esto también puede ocurrir directamente después de que el macho haya terminado de tener relaciones con una pareja anterior que todavía está disponible. En 1994, Tom Berenger abrió un restaurante en el Upper East Side de Nueva York llamado Twins, que empleaba a 29 parejas de gemelos idénticos. En 1990, Fred Rogers, el carismático señor Rogers del programa de PBS del mismo nombre, y su compañía de producción demandaron al Ku Klux Klan en un intento de detener a la organización para que dejara de hacerse pasar por él en un mensaje telefónico muy racista y homofóbico que estaban enviando. Un juez ordenó al KKK detenerse y entregar las cintas. En 1986, el lago Nyos en Camerún experimentó una erupción de dióxido de carbono, que se disparó 100 metros en el aire, creando una nube. Cuando la nube se asentó en el suelo, mató a más de 1,000 personas y a más de 3,000 cabezas de ganado. El 31 de julio de 1914, en preparación para lo que se convertiría en la Primera Guerra Mundial, el zar de Rusia prohibió la venta de alcohol. La medida terminó devastando el presupuesto del Estado, ya que el gobierno ruso obtenía más de un tercio de sus ingresos de la venta de alcohol. John M. Allegro, uno de los traductores de los manuscritos del Mar Muerto, estaba convencido de que el cristianismo se basaba en realidad en un culto a los hongos psicodélicos y a la fertilidad. En Hong Kong, China, se puede comprar un paquete de sopa Campbell's con sabor a berro y molleja de pato, mientras que en México se puede conseguir crema de chile poblano. Henry Cavill fue la opción final para interpretar a James Bond en Casino Royale, pero los productores querían un Bond mayor y finalmente le dieron el papel a Daniel Craig. Muchos peregrinos del Mayflower huían de la persecución en Inglaterra, pero algunos se marchaban por temor a la República Holandesa, de quien creían que estaba influyendo en sus hijos. El jardín cultivado continuamente más antiguo del mundo es uno de los jardines clásicos de Suzhou, en China. Tiene 973 años. Los jardines de Suzhou son famosos por combinar estanques, puentes, rocas ornamentales y pabellones diseñados para representar paisajes naturales en miniatura. Durante siglos fueron considerados espacios de descanso para nobles, artistas y eruditos chinos. Muchos de ellos sobrevivieron guerras, incendios y cambios políticos, conservando técnicas tradicionales de jardinería que todavía se utilizan en la actualidad. Entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928, ocurrió un violento enfrentamiento durante una huelga de trabajadores de la United Fruit Company en Colombia. Los empleados protestaban para exigir mejores condiciones laborales y derechos básicos en sus trabajos. La situación terminó de forma trágica cuando el gobierno colombiano envió al ejército para controlar las manifestaciones, produciéndose numerosas muertes y heridos. Este episodio histórico es conocido como la Masacre de las Bananeras. Los refugios de animales en Alemania son todos refugios donde no se sacrifica a los animales, porque va contra la ley matar vertebrados sin una razón adecuada. Cuando está a su máxima capacidad, el Memorial Stadium de la Universidad de Nebraska en Lincoln, Nebraska, alberga a 85.458 personas. Esto excede la población de cualquier otra ciudad de Nebraska, con la excepción de Omaha y la propia Lincoln, lo que significa que el estadio es brevemente la tercera ciudad más grande del estado. El género Dieffenbachia, también conocido como la planta de la suegra, puede dejar temporalmente sin habla a alguien que entre en contacto con su veneno. Sus hojas contienen cristales microscópicos de oxalato de calcio que pueden provocar irritación intensa, inflamación de la boca y dificultad para hablar o tragar. A pesar de eso, sigue siendo una de las plantas ornamentales más populares en interiores debido a sus grandes hojas verdes con manchas claras. En muchas casas y oficinas se recomienda mantenerla lejos de mascotas y niños pequeños para evitar accidentes.
Al mirar al cielo nocturno se puede ver casi 5 veces la cantidad de meteoros después de la medianoche que antes de la medianoche. Esto ocurre porque, durante esas horas, la parte de la Tierra donde se encuentra el observador queda orientada directamente hacia la dirección en la que el planeta avanza alrededor del Sol. Las lluvias de meteoros más famosas, como las Perseidas y las Gemínidas, pueden producir decenas de destellos por hora en cielos oscuros y alejados de la contaminación lumínica. El único ser humano que está enterrado en la Luna es el científico planetario Eugene Shoemaker, quien murió en 1997. El 6 de enero de 1998, el lunar prospector de la NASA se dirigía al polo sur de la Luna en busca de hielo, y llevaba consigo una onza de las cenizas de Shoemaker. Luego, el 1 de julio de 1999, la nave espacial se estrelló intencionalmente contra la superficie de la Luna, lo que convirtió a Shoemaker en el primer entierro fuera de la Tierra. El novelista estadounidense Nathaniel Hawthorne agregó la letra doble a su apellido para mantener en secreto su relación con su tatarabuelo John Hawthorne. John Hawthorne fue el único juez que no se arrepintió de sus acciones durante los juicios por brujería de Salem. Durante los Juegos Olímpicos de Verano de 1960, el príncipe Constantino II, quien más tarde se convertiría en el último rey de Grecia, ganó la primera medalla de oro en vela para el país desde 1912. Debido a un incidente en el que una niña de 14 años tuvo dificultades para regresar de un estado similar al trance, las escuelas de San Diego han prohibido el uso del hipnotismo. La decisión surgió después de una presentación escolar realizada en la década de 1980, cuando una estudiante experimentó efectos emocionales y físicos que preocuparon a profesores y familiares. Desde entonces, varios distritos escolares en distintas partes de los Estados Unidos comenzaron a imponer restricciones similares para evitar espectáculos de hipnosis durante actividades estudiantiles y eventos públicos relacionados con menores de edad. Según el Servicio de Parques Nacionales, George Washington tuvo una familia birracial después de que su hijo adoptivo, llamado Parke Custis, tuviera hijos con sus esclavas. Además de ser el padre de estos niños, también fue el suegro de Robert E. Lee. En realidad, hay un hueso magnético dentro de tu cabeza en este momento. Se llama hueso etmoides y se encuentra en la parte superior de la nariz, donde muchos creen que está el tercer ojo. Como hueso magnético, el etmoides ayuda en el sentido de la orientación. Debido a la falta de acceso de sus niños a las galletas, Plaza Sésamo en Nigeria creó su propia versión del monstruo de las galletas, conocido como Sobi, el monstruo del ñame. El MSG Inn Grand es uno de los hoteles y casinos más grandes y extravagantes de todo Las Vegas, y se estima que se lavan la enorme cantidad de 15,000 fundas de almohada en su lavandería todos los días. El complejo cuenta con miles de habitaciones, varios restaurantes, arenas para espectáculos y un casino gigantesco que funciona prácticamente las 24 horas. Sus operaciones internas requieren equipos industriales capaces de procesar toneladas de sábanas, toallas y ropa de cama diariamente para mantener funcionando uno de los resorts más visitados del mundo. Al menos 28 sijes fueron asesinados del 31 de octubre al 3 de noviembre de 1984 durante los disturbios antisijes. Algunas fuentes creen en realidad que el número de muertes estuvo más cerca de 8,000, con al menos 3,000 en Delhi. George R. Martin, el autor de los libros en los que se basa la serie de HBO o Juego de Tronos, apareció en el piloto que nunca se emitió como un noble con un sombrero gigante. Sin embargo, cuando las escenas se volvieron a filmar, Martin no repitió el papel. Valeria Mesalina, la tercera esposa del emperador romano Claudio, supuestamente disfrutaba trabajar en secreto como prostituta. Una vez tuvo una competencia con otra mujer local para ver quién podía acostarse con más hombres en una noche. La emperatriz ganó. Los actores que interpretan a Cersei y Bronn en la serie épica de HBO, Juego de Tronos, nunca están juntos en la misma escena debido a que los dos actores que los interpretan, Lena Headey y Jerome Flynn, salieron en la vida real y tuvieron una ruptura terrible. Ambos tienen estipulaciones en sus contratos que establecen que nunca estarán en la misma habitación juntos. Los Harlem Globetrotters realizan un reclutamiento desde 2007 que tiene lugar unos días antes del reclutamiento de la NBA, y han seleccionado a personas como Gal Gadot, Tim Tebow y Usain Bolt. Por supuesto, ninguna de esas selecciones se ha unido al equipo ni ha jugado nunca. Los perros tienen un segundo órgano para oler ubicado en la parte posterior de la nariz, conocido como el órgano de Jacobson. Ayuda a mejorar tanto el sentido del olfato canino que los animales pueden oler el cáncer en el aliento de un paciente. Técnicamente, los perros pueden detectar el cáncer. Gracias a su increíble sensibilidad olfativa, también han sido entrenados para identificar explosivos, drogas
niveles bajos de azúcar en personas con diabetes, e incluso enfermedades infecciosas. Algunas razas poseen más de 200 millones de receptores olfativos, una cantidad muy superior a la de los seres humanos. Hacia finales de 1803, varias personas en la región de Hammersmith, en Londres, Inglaterra, comenzaron a informar haber visto un fantasma en el área. El 3 de enero de 1804, un albañil llamado Thomas Millwood vestía ropa de trabajo completamente blanca y caminaba por el pueblo cuando se topó con una patrulla armada. Un miembro de la patrulla confundió a Millwood con el fantasma y le disparó en la cara, matándolo. La mayoría de las culturas ven el acto de sacar la lengua como un signo de desagrado, pero es todo lo contrario en el Tíbet, donde se considera de buena educación sacar la lengua a alguien. La empresa de chocolates Mars nombró a la barra Snickers en honor al caballo favorito de la familia. El dulce fue lanzado durante la década de 1930 y rápidamente se convirtió en uno de los productos más exitosos de la compañía. La barra combina chocolate, caramelo, maní y nougat, una mezcla que ayudó a diferenciarla de otros dulces de la época. El puente de Brooklyn de Nueva York, que se terminó en 1883, en realidad precede al Tower Bridge de Londres por 11 años, ya que este último no se terminó hasta 1894. Los bebés de tormenta son un fenómeno real en el que la presión barométrica acumulada durante una tormenta hace que una madre embarazada entre en parto espontáneo. Aunque todavía existe debate científico sobre cuánto influye realmente el clima, muchos hospitales han reportado aumentos inesperados de nacimientos durante fuertes tormentas y huracanes. Algunas teorías sugieren que los cambios repentinos en la presión atmosférica podrían afectar la ruptura de la fuente en mujeres que ya se encuentran cerca del parto. Personal médico de distintas regiones incluso ha contado que las salas de maternidad suelen llenarse justo antes o durante temporales intensos. El sonido del motor de un Ferrari es una de las características más distintivas del automóvil, y ese sonido se crea en realidad al utilizar la tercera y sexta armónica en la toma de aire del motor. Básicamente, están diseñados musicalmente para sonar increíbles, de manera muy similar a una flauta o un órgano. El popular programa de dibujos animados Ed, Edd y Eddy fue el último gran programa en utilizar animación tradicional antes de la introducción de las imágenes generadas por computadora en otros programas. Mientras filmaban la película de 1964, El Gran Combate, algunos actores nativos americanos siguieron haciendo comentarios inapropiados en sus lenguas nativas, ya que nadie más en el set hablaba su idioma. Al menos uno de estos comentarios llegó al montaje final de la película y presentaba a los actores burlándose del tamaño del pene del personaje. El culto a Sopona, el dios de la viruela, fue prohibido en Nigeria después de que se difundiera la noticia de que una secta estaba propagando deliberadamente la enfermedad para aumentar su poder. Una mordedura de la víbora de Russell puede hacer pasar a un ser humano adulto por una especie de pubertad inversa. Las serpientes, que se encuentran en el sudeste asiático, tienen un veneno que puede dañar la glándula pituitaria de una persona hasta el punto de que deja de producir hormonas. Esto puede llevar a que el individuo pierda su deseo, así como la fertilidad, además del vello corporal. Por supuesto, esto solo puede suceder si la mordedura de la serpiente no lo mata primero. Charles Herbert Lightoller era un oficial que prestaba servicio en el Titanic cuando éste se hundió y quedó atrapado bajo el agua. No fue sino hasta que una de las calderas explotó que fue enviado de regreso a la superficie. Más tarde en su vida también rescató a 130 hombres de Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial. Las superheroínas animadas, las chicas superpoderosas, fueron en realidad el proyecto universitario del creador Craig McCracken. En ese entonces, el proyecto tenía el nombre original de Whoopass Stew. Aunque millones de personas en todo el mundo afirman tener una, en realidad no existe ninguna prueba científica de que los adultos humanos posean memoria fotográfica. Los investigadores sí han documentado casos muy raros de memoria eidética, una capacidad más común en algunos niños que les permite recordar imágenes con gran detalle durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, la memoria humana normalmente reconstruye la información mezclando recuerdos, emociones y detalles incompletos, razón por la que incluso personas con memorias extraordinarias pueden cometer errores o alterar ciertos recuerdos con el paso del tiempo. Muchos perfumes contienen algo llamado escatol, un compuesto químico de olor potente que, irónicamente, se encuentra de forma natural en las heces humanas. En cantidades extremadamente pequeñas y combinado con otros ingredientes, puede aportar notas dulces y florales utilizadas por perfumistas desde hace décadas. Sustancias similares también aparecen de manera natural en flores como el jazmín y el azahar.
La industria de la perfumería suele trabajar con compuestos que por sí solos tienen aromas desagradables, pero que mezclados cuidadosamente producen fragancias complejas y elegantes. Los vikingos navegaron hacia América del Norte y establecieron asentamientos allí durante el siglo XI, donde cultivaron uvas silvestres, pescaron salmón y fabricaron canoas con pieles de animales. En la Edad Media, dos hombres podían mudarse juntos, combinar sus recursos y vivir esencialmente como una pareja casada, bajo una categoría legal conocida como hermanamiento. Este tipo de acuerdos existió en algunas regiones de Europa y permitía compartir propiedades, herencias y responsabilidades económicas de manera oficial. Las ceremonias podían realizarse ante autoridades locales o religiosas y, en ciertos casos, incluían rituales simbólicos similares a los de otros contratos de unión de la época. Historiadores todavía debaten hasta qué punto estas relaciones eran únicamente económicas, familiares o también afectivas. Existe una tradición entre los cosmonautas rusos en la que, justo antes de subir al autobús de traslado que los llevará al transbordador espacial, orinan en la rueda trasera derecha del autobús. Las mujeres tienen permitido saltarse el ritual, aunque muchas todavía participan llevando su orina en un frasco o vial. En 1865, el billete estadounidense de $20 presentaba una pintura del bautismo de la legendaria mujer nativa americana Pocahontas. Se le ve arrodillada ante un sacerdote con otros nativos americanos a un lado y colonos al otro. El músico australiano Nick Cave escribió una extraña propuesta de secuela para la exitosa película Gladiator, en la que el personaje de Maximus Decimus Meridius viajaba al más allá, enfrentaba a dioses y regresaba de entre los muertos para liderar nuevas batallas a través de distintas épocas de la historia. Aunque el guión nunca fue utilizado, con los años se volvió famoso entre los fanáticos por lo surrealista de su trama. Posteriormente, el director Ridley Scott desarrolló una secuela oficial completamente diferente, centrada en una nueva historia dentro del universo de Gladiador. La cigarra, un insecto volador que se encuentra en África, pasa 17 años de su vida durmiendo antes de despertar, pasa 2 semanas apareándose y luego muere. Durante la mayor parte de ese tiempo permanece bajo tierra alimentándose de savia extraída de las raíces de los árboles. Cuando finalmente emerge, miles o incluso millones de cigarras aparecen al mismo tiempo, llenando el ambiente con un sonido extremadamente fuerte, producido por los machos para atraer pareja. Este fenómeno masivo ayuda a que muchas sobrevivan al saturar a los depredadores con una enorme cantidad de insectos disponibles. Mérida, el personaje de la princesa independiente de la película animada Valiente, es la única princesa de Disney que no canta en su película ni tiene un interés amoroso. Mel Gibson, 2 veces ganador del premio Oscar, nació con un defecto de nacimiento raro que afecta a una de cada 600 personas, conocido como riñón en herradura. Ambos riñones se fusionaron antes del nacimiento, formando una forma de U o de herradura. En 1993, los arqueólogos descubrieron lo que se cree que son las piezas de goma de mascar más antiguas en la isla sueca de Orust. Se encontraron 3 piezas de resina de abedul masticada, cada una de las cuales data de hace más de 9.000 años. John Stonehouse, un miembro del Parlamento británico, intentó fingir su propia muerte, solo para ser descubierto en Australia después de ser confundido con otra famosa persona desaparecida. Alrededor del 20% del total de calorías consumidas por los seres humanos en todo el mundo proviene del consumo de arroz. En muchos países de Asia, África y América Latina, este alimento forma parte de la dieta diaria desde hace miles de años y se cultiva en enormes terrazas y campos inundados. Existen más de 40.000 variedades distintas de arroz, algunas utilizadas para platos tradicionales muy específicos, desde sushi japonés hasta paella española y risotto italiano. El juego de ajedrez contiene más movimientos posibles que partículas hay en el universo conocido. Cada jugada abre alrededor de 38 movimientos legales y una partida consta de unos 40 movimientos por jugador, lo que significa que el número total de movimientos es igual a 10 elevado a la potencia de 126. Esto también significa que todavía no hemos descubierto todos los movimientos posibles en el ajedrez. El Paseo de la Fama de Hollywood cuenta actualmente con más de 20 personajes de ficción con su propia estrella. Entre ellos se encuentran Mickey Mouse, Bugs Bunny, Shrek, Godzilla, Woody Woodpecker, Donald Duck y Snoopy. Con el paso del tiempo, nuevos personajes animados y de ficción han sido incorporados como parte de la cultura popular y el entretenimiento mundial. Si alguna vez pierdes trágicamente un dedo de la mano y no hay doctor, en realidad puedes hacer que te trasplanten uno de los dedos del pie para reemplazarlo. El procedimiento se llama trasplante de dedo de pie a mano.
Esta cirugía especializada comenzó a desarrollarse con mayor éxito durante el siglo XX gracias a los avances en microcirugía, permitiendo reconectar vasos sanguíneos, nervios y tendones extremadamente pequeños. En muchos casos, los médicos suelen utilizar el segundo dedo del pie porque puede adaptarse mejor a la función y apariencia de la mano, sin afectar demasiado la capacidad para caminar. Según la Asociación del Aluminio, casi el 75% de todo el aluminio fabricado en la historia todavía está en uso hoy en día. Esto se debe a la reutilización del metal y a los esfuerzos de reciclaje realizados. El gobierno federal de los Estados Unidos posee una única granja de marihuana en el campus de la Universidad de Mississippi. El 11 de diciembre de 1937, el estadio de Romford en Londres celebró su primera carrera de guepardos contra 2 galgos. La hembra de guepardo, llamada Helen, dejó a los perros rezagados, alcanzando una velocidad de 88.5 km por hora e instantáneamente ganando el título de reina de la pista. Un programador de computadoras esquizofrénico de 48 años llamado Terry Davis pasó 10 años desarrollando un sistema operativo llamado Temple OS. Afirmaba que lo había hecho para que la gente pudiera hablar con Dios. El fallecido Hugh Hefner, fundador de Playboy y por lo tanto de la conejita de Playboy, tuvo una especie real de conejo nombrada en su honor. La especie es un conejo de pantano en peligro de extinción llamado Sylvilagus palustris hefneri y vive en el sureste de los Estados Unidos. La Estatua de la Libertad se encuentra junto a una cadena y un grillete rotos que están ocultos por sus túnicas para simbolizar la abolición de la esclavitud. Lanzada en 2012, el Lorax cuenta con las voces de Danny DeVito como el personaje principal, pero no solo en la versión en inglés de la película. El actor también prestó su voz para las versiones dobladas al alemán, italiano, español y ruso. En 2007, un meteorito se estrelló contra la Tierra en la región de Puno, en Perú. Poco después, varios lugareños comenzaron a mostrar signos de una misteriosa enfermedad. Algunos creían que un virus alienígena había llegado al pueblo, hasta que se descubrió que el calor del impacto había evaporado el arsénico en el agua subterránea contaminada de la zona. El viaje promedio de 10 horas de un Boeing 747 consume hasta 150,000 litros de combustible. En promedio, el avión requiere 4 litros por cada segundo que está en el aire. A pesar de ese enorme consumo, el 747 fue considerado durante décadas uno de los aviones más eficientes para transportar grandes cantidades de pasajeros y carga a largas distancias. Su tamaño permitió conectar ciudades de distintos continentes sin escalas frecuentes, cambiando por completo la forma en que millones de personas viajaban alrededor del mundo. En 2014, se detuvo la construcción de una autopista en Islandia porque los manifestantes afirmaron que el equipo tendría que destruir una iglesia a la que solo asistían elfos en su camino. La ciudad pagó para que la iglesia, que aparecía solo como una roca gigante a los ojos humanos, fuera movida por una grúa antes de que se permitiera continuar con la construcción de la carretera. Un estudio de 2005 reveló que, cuando se trata de mujeres más robustas, los hombres se sienten más atraídos cuando tienen hambre que cuando han comido recientemente. El gigante de las bebidas gaseosas Coca-Cola lanzó una vez una campaña de ventas llamada H2NO. Incluía un sitio web que enseñaba a los camareros cómo convencer a los clientes de comprar sus productos en lugar de pedir agua gratis. El objetivo era hacer que los consumidores dijeran que no al H2O. En los últimos 100 años, el horizonte de Manhattan ha crecido más de 300 metros y sigue creciendo con más edificios planificados. El USS O'Bannon, un destructor naval de la Segunda Guerra Mundial, derrotó a un submarino japonés en 1943 lanzando papas al barco enemigo. Se creó una placa para conmemorar a la tripulación por su ingenio, pero fue robada en la década de 1970. En agosto de 1957, Buddy Holly y los Crickets se convirtieron en la primera banda blanca en tocar en el Teatro Apollo en Harlem, Nueva York. Debido a una confusión, el hombre que contrató a la banda pensó que estaba contratando a los Crickets, un grupo de R&B con un nombre similar que estaba compuesto por hombres afroamericanos, pero en su lugar recibió a 3 hombres blancos de Texas. Como ya era demasiado tarde para cambiar algo, la banda de Buddy Holly subió al escenario y después de un comienzo difícil, finalmente se ganó al público. Según un informe, la mala caligrafía de los médicos se ha atribuido a más de 7,000 muertes,
y 1.5 millones de lesiones cada año solo en los Estados Unidos. Durante décadas, recetas médicas difíciles de leer provocaron errores en dosis, medicamentos equivocados y confusiones en hospitales y farmacias. Debido a estos problemas, muchos sistemas de salud comenzaron a reemplazar las recetas escritas a mano por registros digitales y prescripciones electrónicas. Incluso algunas facultades de medicina llegaron a recibir críticas por priorizar la velocidad al escribir durante largas jornadas de trabajo. En la década de 1950, el oro valía menos que el aluminio. El oro tenía un precio de apenas $664 por kilogramo, mientras que el aluminio valía casi el doble, a la enorme cantidad de $1,200 por kilogramo. Esto se debe a que, en ese momento, encontrar aluminio en su forma pura era muy raro, y extraerlo de la bauxita, la principal fuente mundial del metal, era costoso. En 1961, un bombardero que volaba sobre Carolina del Norte se estrelló y se desintegró con 2 poderosas bombas de hidrógeno que transportaba, matando a 3 de los 8 miembros de la tripulación. Antes de que el avión se estrellara, dejó caer las 2 bombas y estas nunca detonaron. Un equipo de limpieza encontró todos los restos de la primera bomba, pero no pudo localizar una parte de la segunda. Bajo el régimen de Hitler en la Alemania nazi, la guillotina ejecutó a casi tantas personas como en la Revolución Francesa. En 2009, un hombre ruso de 28 años llamado Sergei Tuganov aceptó una apuesta de 3,000 libras de 2 mujeres de que podía tener relaciones con ellas durante 12 horas seguidas. Una botella de Viagra más tarde, cobró sus 3,000 libras y luego cayó muerto de un ataque al corazón. En septiembre de 2011, después de que un grupo de búsqueda de la policía no lograra localizar a un cazador de 77 años que se había perdido en un bosque cerca de Lac-Saint-Jean, Quebec, Canadá, durante 2 días, el amigo del cazador y exestrella de la lucha libre Raymond Rougeau se subió a su hidroavión y voló sobre el área realizando su propia búsqueda, y encontró al hombre con vida. La revista Science publicó un estudio que afirma que entre el 10 y el 30% del agua de la Tierra es más antigua que el Sol, y que nuestros cuerpos contienen algo de esa agua. Los investigadores creen que parte de esas moléculas se formaron en nubes interestelares, antes incluso del nacimiento del sistema solar hace miles de millones de años. Eso significa que algunas gotas de agua presentes hoy en océanos, ríos e incluso seres vivos podrían haber viajado por el espacio mucho antes de que existieran la Tierra, los planetas y el propio Sol. Entre 2005 y 2007. En un intento de evitar que la música con derechos de autor fuera pirateada, Sony BMG instaló legalmente rootkits en 22 millones de sus discos compactos. Cuando el disco se introducía en una computadora, el software, que no se podía desinstalar, modificaba el sistema operativo del usuario de una manera que hacía casi imposible copiar los discos compactos, al tiempo que enviaba sus hábitos de escucha de música de regreso a Sony. Irónicamente, el software que utilizó la empresa resultó ser una infracción de derechos de autor en sí mismo. Para la película Forrest Gump, se suponía que Tom Hanks usaría su acento natural. Sin embargo, después de que Michael Connor Humphries, el niño actor que interpretó a la versión más joven de Gump en la película, tuviera problemas para adaptar su voz al acento del actor mayor, Hanks decidió adaptar el acento del niño originario de Mississippi. Una encuesta realizada en los Estados Unidos en 1997 reveló que el 12% de los estadounidenses cree que Juana de Arco era la esposa de Noé, la figura bíblica que tenía un arca. Ambas figuras recibieron mensajes de Dios, pero incluso si ambas historias son 100% precisas, la pareja ni siquiera vivió en la misma época de la historia. Científicos japoneses crearon y criaron con éxito monos fluorescentes para que pudieran ayudar a comprender mejor cómo curar enfermedades. Debido a estos experimentos, los investigadores recibieron críticas de diferentes grupos de ética. El sistema de cuevas más largo del mundo es Mammoth Cave, ubicado en el estado de Kentucky. Tiene más de 640 kilómetros de pasadizos y es casi 2 veces más largo que el segundo lugar, la cueva submarina Sac Actun en México. Cuando se introdujeron los cajeros automáticos por primera vez, muchos creyeron que serían un fracaso total, porque solo las prostitutas y los apostadores querrían hacer sus operaciones bancarias sin mirar a un cajero a los ojos. A diferencia de los humanos, las gaviotas pueden beber tanto agua dulce como agua de mar,
ya que son capaces de separar la sal y excretarla a través de sus fosas nasales. Estas aves poseen glándulas especiales ubicadas cerca de los ojos, que filtran el exceso de sal de la sangre antes de expulsarlo en forma de gotas concentradas. Gracias a esta adaptación pueden pasar largos periodos lejos de fuentes de agua dulce, mientras sobrevuelan océanos y costas. Muchas especies de gaviotas también son increíblemente oportunistas y pueden alimentarse de peces, insectos, restos de comida e incluso pequeños animales. Las mazorcas de maíz siempre tienen un número par de hileras. Esto se debe a que las espiguillas de maíz siempre nacen en parejas. La mayoría de las mazorcas suelen tener entre 12 y 20 hileras perfectamente alineadas, aunque la cantidad puede variar según la variedad cultivada y las condiciones del suelo. Desde hace miles de años, el maíz ha sido uno de los cultivos más importantes de América, y actualmente se utiliza para producir alimentos, harinas, aceites, biocombustibles e incluso materiales industriales en distintas partes del mundo. La deformación craneal solía practicarse en todo el mundo entre diferentes culturas durante muchos siglos y precede a la historia escrita. El médico griego Hipócrates, considerado el padre de la medicina, escribió el registro escrito más antiguo de la deformación craneal. El proyecto del monumento al Holocausto en Berlín se detuvo en 2003, después de que la gente descubriera que la empresa que creó el revestimiento utilizado en los monumentos para evitar el graffiti era la misma empresa que creó el gas que se utilizó para matar a millones de judíos en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Hacer trampa en los exámenes finales en cualquier país está mal visto, pero en Bangladesh los estudiantes mayores de 15 años que son atrapados haciendo trampa pueden ser condenados a pasar tiempo en la cárcel. El primer viaje en globo de aire caliente tuvo lugar en Versalles, en septiembre de 1783, pero en lugar de humanos, los pasajeros fueron una oveja, un pato y un gallo. El experimento fue organizado por los hermanos Joseph Michel Montgolfier y Jacques Etienne Montgolfier, frente a miembros de la realeza francesa. Los animales fueron elegidos para observar cómo reaccionaban los seres vivos a las grandes alturas antes de permitir vuelos humanos. Poco tiempo después, los primeros pasajeros humanos comenzaron a elevarse sobre París en globos similares, marcando el inicio de la aviación moderna. El apellido del actor Joaquin Phoenix solía ser Bottom. Sin embargo, después de liberarse de los niños de Dios, una secta en Huntington Beach, California, su familia cambió todos sus apellidos a Phoenix para representar el surgimiento de las cenizas. En enero de 1931, mientras se hospedaba en un hotel en París, Francia, un camarero le advirtió al novelista Arnold Bennett que evitara beber agua. Bennett pidió un vaso de agua de todos modos, afirmando que era segura, pero fue un error fatal y murió de tifoidea 2 meses después. El dálmata se utilizaba en el servicio de bomberos para mantener tranquilos a los caballos y también para proteger el equipo y el carruaje durante un incendio. En abril de 2015, Hayley Atwell, quien interpreta a Peggy Carter en las películas de Capitán América de Marvel, se tomó la foto de su licencia de conducir mientras estaba completamente maquillada para la película. La existencia de los átomos y el espacio entre ellos fue supuesta en el año 400 a.C. por el filósofo Demócrito. Él creía que toda la materia estaba compuesta por partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos, una idea sorprendentemente avanzada para su época. Sus teorías fueron desarrolladas sin microscopios ni herramientas científicas modernas, únicamente mediante observación y razonamiento filosófico. Aunque muchos pensadores antiguos rechazaron sus ideas durante siglos, conceptos similares terminaron convirtiéndose en la base de la física y la química modernas miles de años después. Un hombre llamado Daniel Steibelt desafió una vez a Beethoven a un concurso de improvisación. Cuando fue el turno de tocar de Beethoven, tomó la pieza, la puso al revés y la colocó en el atril. Su interpretación frustró a Steibelt hasta el punto de que se fue antes de que la música terminara y dejó claro que no tocaría en ningún evento al que Beethoven fuera invitado. Las campañas de conservación de tiburones de la retirada estrella de la NBA, Yao Ming, han llevado a una disminución del 50% en la matanza de tiburones por sus aletas. Diferentes encuestas muestran ahora que alrededor del 91% de los chinos apoyan la prohibición del consumo de aleta de tiburón. Hay más personas en el mundo que aprendieron inglés como segundo idioma que aquellas que lo aprendieron como su lengua materna. El idioma se convirtió en una herramienta global para los negocios, la aviación, la tecnología, el turismo y el entretenimiento internacional. Actualmente se enseña en escuelas de decenas de países desde edades muy tempranas, y millones de personas lo utilizan diariamente aunque no vivan en países angloparlantes. Gran parte del contenido más consumido en Internet, incluyendo películas, videojuegos y música popular, también se produce originalmente en inglés.
Una investigación realizada a finales de la década de 1960 reveló que las personas experimentaban un efecto similar al de la marihuana con la hierba gatera, pero los resultados se descartaron cuando se descubrió que, de hecho, se habían cambiado accidentalmente las plantas por marihuana real. En la noche del 13 de diciembre de 1977, el vuelo 216 de Air India se estrelló poco después del despegue en Evansville, Indiana, matando a todos menos a un miembro del equipo de baloncesto de la Universidad de Evansville. El único miembro del equipo que quedó vivo no estaba realmente en el avión. Sin embargo, 2 semanas después del trágico accidente, perdió la vida tras ser atropellado por un conductor ebrio. La última vez que los Estados Unidos declararon oficialmente la guerra fue contra Bulgaria, Rumania y Hungría en 1942. Si te atrapan borracho o actuando de manera violenta en el país de Japón, la policía te colocará encima de un futón y te enrollará como un burrito. La razón por la que Balú de El libro de la selva parece ser perezoso es porque sus atributos se basan en un oso besudo, un animal de aspecto deprimido que vive principalmente en India y Nepal. Estos osos poseen largas garras curvas y un hocico especializado que utilizan para romper termiteros y aspirar insectos con gran fuerza. A pesar de su apariencia tranquila y torpe, los osos besudos pueden ser extremadamente agresivos cuando se sienten amenazados y son considerados uno de los osos más impredecibles de Asia. Cuando se expone a periodos prolongados de microgravedad en el espacio, el corazón de un astronauta en realidad comienza a encogerse. Al no tener que esforzarse tanto para bombear sangre en ausencia de gravedad, el músculo cardíaco pierde parte de su masa con el tiempo. Por esa razón, los astronautas realizan rutinas intensas de ejercicio todos los días a bordo de la Estación Espacial Internacional, utilizando bicicletas, cintas de correr y máquinas de resistencia diseñadas especialmente para el entorno espacial. La compañía farmacéutica Bayer estuvo involucrada en una gran controversia sanitaria, relacionada con productos para tratar trastornos de coagulación sanguínea que, en algunos casos, resultaron contaminados con el virus de inmunodeficiencia humana y hepatitis durante las décadas de 1980 y 90. El caso afectó a miles de personas en distintos países y generó fuertes críticas hacia varias compañías farmacéuticas y los controles de seguridad médica de la época. En Australia, McDonald's ha ganado el apodo de Macas. El nombre es tan popular que en 2013 se cambió oficialmente en los letreros y en todo lo demás durante una campaña especial de la compañía. En el inglés australiano es muy común acortar palabras y agregarles terminaciones informales, por lo que expresiones como brekkie para desayuno o Barbie para barbacoa forman parte del habla cotidiana. El apodo Macas terminó siendo tan usado que incluso aparece en algunos diccionarios australianos modernos. En octubre de 2012, la compañía de restauración de salmón Haida, en asociación con Ross George, un empresario estadounidense, vertió 100 toneladas de sulfato de hierro en el Océano Pacífico frente a la costa de Columbia Británica, Canadá. Hicieron esto para promover el crecimiento de plancton capaz de absorber dióxido de carbono del aire. El primer videojuego que se jugó en el espacio fue el Tetris. Fue jugado por el cosmonauta ruso Alexander A. Serebrov en un Game Boy que llevó consigo en 1993. Los plebeyos en la antigua Roma a veces evacuaban una ciudad entera, lo que se llamaba la secesión de los plebeyos, y dejaban que las élites se las arreglaran por sí mismas. Si tomaras un centavo y duplicaras tu dinero todos los días, serías millonario en solo 27 días. El crecimiento parece pequeño al principio, pero después de unas pocas semanas las cantidades aumentan de forma explosiva debido al efecto de la duplicación constante. Este mismo principio es utilizado para explicar fenómenos como el interés compuesto, la propagación de ciertas tecnologías y hasta el crecimiento de poblaciones bacterianas. Durante su mandato como presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams aprobó una expedición al centro de la Tierra en un intento de demostrar que el planeta estaba hueco. El soldado romano Escipión el Africano logró sobrevivir a las derrotas de su país en Trasimeno, Canas y Ticino. Sin embargo, luego dirigió al ejército romano como general y derrotó a Aníbal, uno de los más grandes comandantes militares de la historia. El nombre legal oficial de México es Estados Unidos Mexicanos y todavía se utiliza en su gobierno hoy en día. La ley de Las Vegas establece que es ilegal que alguien empeñe sus dentaduras postizas, ya que se consideran un dispositivo médico prescrito. En 1993, mientras filmaba The Saint of Fort Washington, el actor Ving Rhames conoció a un hombre sin hogar que rápidamente descubrió que era en realidad su hermano mayor, Junior. El mayor de los Rhames había estado desaparecido y su familia lo había estado buscando desde que sirvió en Vietnam.
Unas semanas después de que la ciudad de Nagasaki fuera devastada por una bomba nuclear, los miembros de la tripulación responsable de lanzar el explosivo hacia la ciudad hablaron con varios residentes japoneses locales, pero todos los miembros de la tripulación aérea mantuvieron sus verdaderas identidades en secreto. Según los eruditos, el símbolo de la arroba fue inventado por monjes hace cientos de años. Muchos historiadores creen que surgió cuando escribas medievales comenzaron a abreviar palabras en latín para ahorrar espacio y tiempo al copiar manuscritos a mano. Con el paso de los siglos, el símbolo terminó utilizándose en comercio y contabilidad, mucho antes de aparecer en las computadoras. Décadas después, el ingeniero Ray Tomlinson lo eligió para las direcciones de correo electrónico porque era un carácter poco usado y fácil de distinguir en los teclados. Las hembras de canguro pueden retrasar la gestación de un bebé en su interior si creen que los factores ambientales a su alrededor pueden ser un riesgo para la vida del recién nacido. También pueden determinar el género del bebé mientras lo gestan. Este proceso, conocido como diapausa embrionaria, les permite pausar temporalmente el desarrollo del embrión hasta que haya suficiente alimento o mejores condiciones para criar a la cría. Además, una hembra puede alimentar al mismo tiempo a varias crías de distintas edades, produciendo diferentes tipos de leche adaptados específicamente para cada una. El Steinbiergeburt es una honrada tradición alemana que permite a los empleados de una cervecería consumir tanta cerveza gratis como quieran mientras están trabajando. En Atenas, Grecia, un oficial de policía puede despojar a una persona de su licencia de conducir si considera que el individuo no se ha bañado o incluso si solo está mal vestido. Más de 10.000 personas murieron cuando el gobierno de los Estados Unidos agregó productos químicos venenosos al alcohol de grado industrial durante la prohibición, en un intento de evitar que la gente lo robara y lo destilara. Al parecer, eso no funcionó. En la escala de Richter, que se utiliza para medir la fuerza de los terremotos, se estima que el impacto del asteroide que mató a los dinosaurios hace aproximadamente 66 millones de años alcanzó el nivel 13. Cualquier cosa que alcance un 15 en la escala de Richter destruiría por completo la Tierra. Antes de cambiarla oficialmente a Lisboa, la capital de Portugal era Río de Janeiro. Era la única capital europea que en realidad no estaba en Europa. Esto ocurrió a comienzos del siglo XIX, cuando la familia real portuguesa huyó de las invasiones napoleónicas y trasladó la corte completa al continente americano. Durante ese periodo, Río se convirtió en el centro político del Imperio portugués, recibiendo nobles, funcionarios, imprentas, bibliotecas y muchas instituciones que transformaron la ciudad de manera acelerada. Antes de ser James Bond o Remington Steele, el actor Pierce Brosnan pasó 3 años actuando como tragafuegos en el circo. Aprendió la técnica cuando era joven en Londres, después de conocer a un artista callejero que le enseñó los trucos básicos del oficio. Durante esa etapa también trabajó en pequeños espectáculos y entrenó habilidades escénicas que más tarde le ayudaron en su carrera como actor. Años después, Brosnan confesó que aquella experiencia seguía siendo una de las más extrañas y peligrosas de su vida. Los trabajadores de una planta de cinta adhesiva de la 3M en Carolina del Sur descubrieron una pared invisible de electricidad estática que era tan fuerte que no se podía pasar a través de ella. El fenómeno apareció debido a la enorme acumulación de carga generada por las máquinas que desenrollaban rápidamente grandes cantidades de cinta adhesiva. Los empleados describieron la sensación como una barrera física que erizaba la piel y producía chispas visibles en el aire. La electricidad estática industrial puede llegar a ser tan poderosa que algunas fábricas utilizan sistemas especiales de descarga para evitar incendios, explosiones o daños en equipos electrónicos. Después de ser capturado el 18 de marzo de 1915, un presunto miembro de la Revolución Mexicana de 25 años, llamado Wenceslao Mogel, mejor conocido como el Fusilado, recibió 9 disparos de un pelotón de fusilamiento. De alguna manera logró sobrevivir y vivió otros 60 años. El nombre de la tienda sueca de muebles IKEA en realidad significa Ingvar Kamprad Elmtarid Agunarid, que es el nombre del fundador de la empresa, la granja en la que creció y su ciudad natal. El famoso inventor Leonardo da Vinci diseñó en realidad un robot con un exterior hecho de armadura medieval germano-italiana y con mecanismos internos alrededor del año 1500. El robot era capaz de sentarse, pararse y levantar su visera, además de poder mover los brazos. Conocido como el Ángel de la Muerte, Josef Mengele, un médico nazi en Auschwitz, realizó experimentos inhumanos con muchos prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los casos más impactantes involucró un intento de unir a 2 gemelos, mediante un procedimiento extremo para estudiar si era posible crear gemelos siameses. El experimento no tuvo éxito y los niños sufrieron graves complicaciones poco después.
En 2013, una broma del Día de los Inocentes tomó un mal giro cuando dos locutores de radio de Florida dijeron a sus oyentes que sus grifos estaban dispensando monóxido de dihidrógeno. La broma causó pánico, lo que llevó a que los locutores fueran suspendidos y ordenados a pagar una multa. El monóxido de dihidrógeno es simplemente otra forma de decir agua. Cuando la estrella de cine Liam Neeson era maestro de escuela, le dio un puñetazo en la cara a uno de sus estudiantes por amenazarlo con un cuchillo. Grand Theft Auto V recaudó $1.000 millones durante las primeras 72 horas de venta, lo que lo convierte en el producto de entretenimiento que más rápido se ha vendido en la historia. Después de ser devoradas, algunas especies de insectos como el pulgón del guisante se autodestruyen, explotando en un intento de asustar o incluso matar a sus enemigos. Ciertos insectos poseen mecanismos defensivos extremos capaces de liberar sustancias pegajosas, tóxicas o de olor desagradable cuando son atacados. En algunos casos, estas explosiones químicas también sirven para alertar al resto de la colonia sobre la presencia de depredadores cercanos. Estrategias similares pueden encontrarse en hormigas, termitas y escarabajos bombarderos, pequeños animales que compensan su fragilidad con métodos de defensa sorprendentemente agresivos. En noviembre de 1995, Marvel lanzó un cómic de edición única con una historia mucho más oscura de lo habitual, en la que The Punisher pierde a su familia durante un enfrentamiento entre superhéroes y supervillanos. A partir de ese momento, emprende una intensa búsqueda de venganza, que termina afectando a personajes de ambos bandos antes de que la historia llegue a un desenlace trágico para él mismo. Estamos viviendo más cerca de la época en la que se ambientaba Los Supersónicos, que era 2062, que de cuando se emitió por primera vez en 1962. Aunque anteriormente no fumaba, el actor James Franco comenzó a fumar 2 paquetes de cigarrillos al día para prepararse para su papel de James Dean en la película biográfica televisiva de 2001, James Dean. Franco también aprendió a andar en motocicleta, a tocar la guitarra, e incluso se aisló de sus amigos y familiares para tener la mentalidad adecuada para interpretar el papel. Pareció dar sus frutos, ya que terminó ganando un Globo de Oro por la actuación. Los astrónomos descubrieron un asteroide que resultó ser la tercera etapa de la nave espacial Apolo 12 y estuvo dando vueltas alrededor del Sol durante 30 años. A principios de la década de 2000, el objeto llamado J002E3 se acercó demasiado a la Tierra y fue atraído hacia la esfera de Hill, que es la fuente más fuerte de fuerza gravitatoria cercana que no es el Sol. En un esfuerzo por recaudar dinero para una organización contra la pobreza conocida como GLIDE, se subastó en eBay un almuerzo con el multimillonario gigante de las inversiones Warren Buffett. Las ofertas comenzaron en solo $25,000, pero cerraron en la enorme cantidad de 3.3 millones. Entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre de 1970, decenas de miles de personas asistieron a un evento en el condado de Clackamas, Oregón, llamado Vortex 1. El evento de asistencia gratuita fue calificado como un festival de vida biodegradable y sigue siendo el único festival de rock a gran escala de los Estados Unidos en ser patrocinado por un gobernador republicano. Sin embargo, todo fue una estrategia diseñada para mantener a los jóvenes fuera de Portland, donde el entonces presidente Richard Nixon estaba de visita para una convención, y funcionó. En 1926, Polonia envió a los Estados Unidos una tarjeta de cumpleaños con más de 5 millones de firmas. El enorme homenaje fue creado para celebrar el aniversario de la independencia estadounidense y como símbolo de amistad entre ambas naciones. Debido a la cantidad de firmas recolectadas, el proyecto terminó ocupando decenas de volúmenes y páginas firmadas por estudiantes, trabajadores y ciudadanos de distintas regiones polacas. Muchas de esas firmas todavía se conservan en bibliotecas y archivos históricos como una de las tarjetas de felicitación más grandes jamás realizadas. En 1978, una estudiante universitaria de arquitectura llamada Diane Hartley salvó una cantidad incontable de vidas cuando señaló un defecto en la construcción de un rascacielos en la ciudad de Nueva York. Si el error no se hubiera corregido, el edificio de 59 pisos probablemente se habría derrumbado, llevándose consigo a todos los que estaban dentro y en la calle de abajo. En 1784, un cazador de tesoros japonés llamado Chonosuke Matsuyama escribió un mensaje en un trozo de madera de coco que decía que su barco había naufragado en una isla del Pacífico Sur. Lo colocó en una botella y lo arrojó al mar. Esa botella no fue encontrada hasta 1935. Cuando finalmente llegó a la orilla en el mismo pueblo en el que nació Matsuyama. Después de que le negaran una tarifa reducida al comprar jarabe al por mayor, el empresario estadounidense Claude Hatcher se prometió a sí mismo que nunca volvería a comprar Coca-Cola y que, en su lugar, crearía su propia bebida gaseosa.
Hatcher cumplió su promesa y creó Royal Crown, conocida como RC Cola. Se suponía que Krusty, el payaso de los Simpson, iba a ser Homer Simpson disfrazado, porque el chiste era que Bart odiaba a Homer, pero amaba a Krusty. Durante la Segunda Guerra Mundial, el combustible utilizado en los motores de los torpedos de la Marina de los Estados Unidos era un alcohol de grano de 90 grados, que los oficiales a menudo robaban para hacer jugo de torpedo. La combinación del combustible y el jugo de piña llevó a las autoridades navales a comenzar a mezclar sustancias venenosas en el combustible simplemente para evitar que se consumiera, pero los marineros siguieron encontrando formas ingeniosas de separar el alcohol del veneno. Para demostrar que el uso de mujeres hermosas en sus videos no era lo único que hacía popular su música, el cantante indio Daler Mehndi creó un video usando solo su propia imagen. Se convirtió en un gran éxito en la India y en un meme viral. Después de declararse en quiebra 3 veces en 60 años, el queso Wensleydale estuvo al borde de la quiebra, pero tuvo un gran respiro cuando fue mencionado en un cortometraje animado de Wallace y Gromit. Las ventas se dispararon y la empresa se salvó gracias a un dibujo animado. En 1807, Pall Mall, en la ciudad de Londres, Inglaterra, se convirtió en la primera calle de la historia en ser iluminada con luz de gas. Se puede caminar por Pall Mall, aunque obviamente las farolas modernas han reemplazado a las luces de gas. La última vez que todos los seres humanos vivos estuvieron en la Tierra al mismo tiempo fue el 2 de noviembre de 2000. Desde entonces, la Estación Espacial Internacional ha estado ocupada continuamente. Astronautas y cosmonautas de distintos países han vivido allí durante más de 2 décadas, realizando experimentos relacionados con medicina, biología, física y tecnología espacial. La estación viaja alrededor de la Tierra a una velocidad cercana a los 28.000 kilómetros por hora. Lo que le permite completar aproximadamente 16 vueltas al planeta cada día y observar amaneceres y atardeceres constantemente. Unos días antes de firmar la Declaración de Independencia, el 4 de julio de 1776, Thomas Jefferson compró un termómetro nuevo. Él registró la temperatura en Filadelfia, Pensilvania, donde se firmó el documento en ese día histórico, en 76 grados Fahrenheit o 24.4 grados Celsius. El famoso personaje del libro de cuentos de Mark Twain, Huckleberry Finn, se basó en realidad en el amigo de la infancia de Twain, Tom Blankenship. Tom, quien era 4 años mayor que Twain, creció con el autor en Hannibal, Missouri. En Tokio, Japón, las máquinas expendedoras ofrecen una gran selección de pelucas que puedes comprar para tu perro. La tendencia se volvió tan popular que ahora se puede comprar un surtido mucho mayor a través de tiendas en línea. Según el Dr. Martin Benksic, de la Universidad de Nottingham Trent, cuando las abejas chocan entre sí, emiten una vibración que suena como un grito, y los científicos creen que este sonido es el resultado de que las abejas se asustan. El chiste más antiguo sobre tu mamá tiene en realidad 3.500 años. Fue escrito en una tablilla por un estudiante en la antigua Babilonia. El texto fue encontrado entre antiguas inscripciones cuneiformes grabadas sobre arcilla, uno de los métodos de escritura más antiguos conocidos. Muchas tablillas de esa época contenían ejercicios escolares, bromas, refranes y quejas cotidianas, lo que ha permitido descubrir que incluso hace miles de años, las personas seguían haciendo humor sobre temas familiares, comida, maestros y situaciones vergonzosas. Noela Rukundo, una mujer de Burundi, sobrevivió a un impactante intento de asesinato después de que las personas contratadas por su esposo decidieran dejarla en libertad. Según la historia, los hombres se negaron a cumplir el encargo y le permitieron regresar a casa. Luego sorprendió a su esposo 5 días después, cuando apareció de repente en su propio funeral. El olor corporal y la mala higiene personal se convirtieron en un problema tan grande en los torneos de Super Smash Bros., que los participantes eran descalificados si apestaban. Incluso se llegaba al extremo de repartir desodorante a los jugadores. A diferencia de los neumáticos regulares, los neumáticos utilizados por los equipos de NASCAR se llenan de nitrógeno en lugar de aire común. Esto se debe a que el nitrógeno tiene una tasa de contracción y expansión más constante, lo que le da al automóvil una mejor tracción y manejo que si estuvieran llenos solo con aire. El robo de banco más grande en la historia inglesa fue cometido por un grupo de hombres conocidos como la Banda de los Abuelos. Los ladrones, el mayor de los cuales tenía 76 años, se llevaron más de $200 millones en efectivo y joyas. El golpe ocurrió durante un fin de semana festivo en el distrito joyero de Hatton Garden, en Londres, donde los delincuentes perforaron gruesas paredes de concreto para acceder a las cajas de seguridad. Muchos de ellos eran criminales veteranos con décadas de experiencia en robos y allanamientos de alta precisión.
Teóricamente, un gramo de ADN podría contener alrededor de 455 exabytes de datos, lo cual es suficiente para albergar todos los datos guardados por cada una de las principales empresas de tecnología combinadas, incluidas Facebook y Google. De las 30 carreras de velocidad de 100 metros más rápidas en la historia olímpica, solo 9 de ellas estuvieron libres de dopaje, y todas pertenecen a Usain Bolt. El atleta jamaiquino dominó las pruebas de velocidad durante más de una década y estableció récords mundiales que todavía siguen vigentes en los 100 y 200 metros. Su combinación de estatura, potencia y aceleración rompió muchos esquemas tradicionales del atletismo, ya que los velocistas de élite normalmente eran más bajos. Además de sus marcas históricas, Bolt se convirtió en una de las figuras deportivas más reconocidas del planeta, gracias a su personalidad carismática y celebraciones icónicas. Antes de recibir el título de Friends, la exitosa comedia tuvo varios títulos provisionales, incluidos Across the Hall e Insomnia Cafe. El clásico juego de arcade Pac-Man fue diseñado originalmente para no terminar nunca. Sin embargo, si eres lo suficientemente hábil como para llegar al nivel 256, el juego se vuelve loco y hace que el nivel sea imposible de conquistar. El error ocurre debido a una limitación de memoria en el código original, provocando que parte de la pantalla se llene de símbolos y números desordenados. Durante años, alcanzar ese punto fue considerado una hazaña legendaria entre jugadores de arcade, ya que requería horas de concentración y movimientos prácticamente perfectos. Cuando la comida empieza a escasear, los gusanos cordón de bota comienzan a consumirse a sí mismos. Los expertos afirman que estas criaturas adaptables pueden comer hasta el 95% de sus propios cuerpos y aún así sobrevivir. Además, son considerados algunos de los animales más largos del planeta, ya que ciertas especies pueden superar fácilmente los 30 metros de longitud. Habitan principalmente en fondos marinos y segregan una sustancia tóxica para inmovilizar a sus presas, lo que los convierte en depredadores sorprendentemente eficientes pese a su apariencia simple. Los cuervos en Japón han dominado una técnica para romper nueces arrojándolas a la calle y recogiéndolas después de que los automóviles que pasan les pasen por encima. Algunos incluso esperan junto a los semáforos peatonales y aprovechan la luz roja para bajar con seguridad a recoger la comida. Los científicos consideran a los cuervos unas de las aves más inteligentes del planeta, capaces de reconocer rostros humanos, usar herramientas y recordar soluciones a problemas durante años. En varias ciudades japonesas también se han vuelto famosos por abrir bolsas de basura y adaptarse increíblemente bien a la vida urbana. Durante la cría, el colibrí construirá su nido cerca del nido de un halcón, ya que las aves más grandes los protegerán instintivamente de los animales que se alimentan de los huevos del colibrí. Los pequeños colibríes aprovechan la presencia de depredadores territoriales para mantener alejadas a serpientes, cuervos y otras aves que podrían destruir sus nidos. Además, sus nidos suelen ser diminutos y están hechos con musgo, fibras vegetales y telarañas, lo que les permite camuflarse entre las ramas con una facilidad sorprendente. En 2002, el investigador Andrew Balmford realizó un estudio y encontró que los niños de 8 años en Gran Bretaña eran capaces de identificar correctamente el 80% de todos los Pokémon, pero solo alrededor del 50% de las especies comunes de vida silvestre. Según un informe publicado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, el sistema de armas nucleares de los Estados Unidos está increíblemente desactualizado y todavía funciona con disquetes, un soporte que no ha sido popular desde la década de 1980. Un hombre llamado Ludger Silvaris se metió en una pelea de bar y fue arrojado a una celda de aislamiento antes de que una enorme erupción volcánica devastara la ciudad de St. Pierre. Sin embargo, debido a que estaba muy resguardado, Ludger fue uno de los 3 únicos supervivientes después de la erupción, y su celda de prisión todavía sigue en pie hoy en día. En julio de 2016, la planta de municiones del ejército de Radford, una fábrica de explosivos militares altamente clasificada en Virginia, tuvo que tomar precauciones adicionales después de que se sorprendiera a personas colándose en las instalaciones mientras jugaban Pokémon Go en sus teléfonos. Se extendió el rumor de que había un Charizard en la propiedad cuando, por supuesto, no lo había. El personaje de Tim McCracken, interpretado por Paul D'Amato en 1977 en la película Slapshot, fue una inspiración detrás de las enormes patillas y el vello facial del legendario Wolverine de los X-Men. Si no fuera por el increíble Robert Englund, quien interpretó a Freddy Krueger en las películas de Pesadilla en la calle Elm, Mark Hamill no habría sido elegido como Luke Skywalker. El actor de Star Wars se estaba quedando en el sofá de Englund, mientras la leyenda del cine de terror era considerada brevemente para el papel de Han Solo.
Englund animó a Hamill a ir a la audición para Skywalker, y por supuesto lo hizo y consiguió el icónico papel. Los maestros en Luxemburgo son los mejor pagados del mundo, con un salario inicial de poco menos de $99,000 estadounidenses y pueden ganar hasta $138,000 al año. Pattie Boyd, quien fue esposa del fallecido George Harrison de los Beatles, y la inspiración para su canción Something, también es la inspiración para el éxito Layla de Eric Clapton, en el cual él confiesa estar enamorado de la esposa de su amigo. Para demostrar que estaba recibiendo calificaciones injustas de un profesor de inglés de Harvard, el autor Michael Crichton presentó una vez un ensayo de George Orwell y afirmó que era suyo. El profesor, sin saberlo, le dio al ensayo una calificación de B-. Gracias a los niveles extremadamente altos de dióxido de carbono, la isla de Tasmania alberga lo que muy bien podría ser el aire más limpio de todo el mundo. Gran parte del aire que llega a la región viaja miles de kilómetros sobre el océano austral sin pasar por grandes ciudades o zonas industriales. Por esa razón, científicos utilizan estaciones atmosféricas en Tasmania para estudiar cambios en la composición del aire y medir con gran precisión el aumento global de gases presentes en la atmósfera terrestre. El famoso autor Ernest Hemingway sobrevivió a una serie de desgracias, tales como malaria, cáncer de piel, anthrax, hepatitis, disentería, ruptura de un riñón, ruptura del hígado, ruptura del vaso, neumonía, aplastamiento de una vértebra y fractura de cráneo. Y no solo todo eso, sino también a 2 accidentes aéreos. Es realmente posible caminar desde un extremo de los Estados Unidos hasta el otro en un solo sendero para caminatas. El American Discovery Trail tiene 10,944 kilómetros de largo y cruza el país de costa a costa, desde Cape Henlopen, Delaware, hasta Limantour Beach, California, buscando agregar un poco de variedad a su dieta. Una orca en Marineland, en Niagara Falls, Ontario, Canadá, ha aprendido a regurgitar peces para atraer gaviotas a la superficie de la piscina. Luego atrapa al ave y, al ver esto, otras 4 ballenas han comenzado a imitar este comportamiento. A pesar de tener casi 805,000 kilómetros de circunferencia, los anillos alrededor del planeta Saturno tienen solo unos 30,5 centímetros de espesor. Están formados principalmente por fragmentos de hielo, roca y polvo que orbitan el planeta a velocidades enormes. Algunas partículas son tan pequeñas como granos de arena, mientras que otras alcanzan el tamaño de montañas. Los científicos creen que parte de este material podría provenir de lunas destruidas por la poderosa gravedad de Saturno hace millones de años. La última carta que George Harrison de los Beatles escribió fue para el actor Mike Myers, diciéndole lo mucho que disfrutó de la película Austin Powers. En 2013, Sony lanzó un reproductor de MP3 completamente impermeable. Para demostrar las capacidades submarinas de sus nuevos dispositivos, cada uno se vendió completamente sumergido en una botella de agua. Durante la Segunda Guerra Mundial, la medalla Deakin al honor fue otorgada a Gustav, el Palomo, después de que voló 241 kilómetros hacia el continente británico para informarles sobre la invasión de Normandía. Ubicada en los territorios palestinos, la ciudad de Jericó se remonta a más de 10,000 años. De hecho, es la ciudad más antigua de la Tierra. Sus primeros asentamientos surgieron cerca de un oasis alimentado por manantiales naturales, lo que permitió el cultivo incluso en épocas extremadamente antiguas. A lo largo de miles de años, Jericó fue habitada por distintas civilizaciones y llegó a estar rodeada por murallas de piedra consideradas entre las más antiguas construidas por el ser humano. El 18 de mayo de 1980, el fotógrafo estadounidense Robert Landsberg estaba documentando la erupción del monte Santa Elena, cuando de repente se dio cuenta de que no podría dejar atrás la nube de ceniza que se dirigía hacia él. Queriendo preservar lo que registró, Landsberg rebobinó la película, guardó todo en su estuche adecuado y luego colocó su cuerpo sobre él para protegerlo. Su cuerpo fue encontrado 17 días después, pero su trabajo sobrevivió y proporcionó detalles clave a los geólogos que estudiaban la erupción. Si por casualidad atropellas a un animal con tu automóvil en el estado de Virginia Occidental, la ley establece que estás legalmente autorizado a reclamarlo como propio, llevarlo a casa y consumirlo. La medida fue creada para evitar que grandes cantidades de animales atropellados terminaran desperdiciándose en las carreteras rurales del estado. En algunos casos, las autoridades incluso solicitan que el accidente sea reportado primero a la policía o a agentes de vida silvestre antes de permitir que la persona retire el animal, especialmente cuando se trata de ciervos u otras especies protegidas. Según Heinrich Frank, profesor de la Universidad Federal de Río Grande do Sul,
Los perezosos gigantes prehistóricos de América del Sur excavaron cientos de kilómetros de túneles que aún existen hoy en día. En un esfuerzo por detectar las pruebas nucleares que realizaban las fuerzas soviéticas a finales de la década de 1940, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos inició el proyecto Mogul. La operación consistía en micrófonos montados en globos de aire caliente de gran altitud que detectaban ondas sonoras a larga distancia. El éxito de los Beatles, Strawberry Fields Forever, trata en realidad sobre un orfanato de Liverpool que John Lennon visitaba con frecuencia cuando era más joven. Los ornitorrincos machos son uno de los pocos mamíferos vivos que son venenosos y, al parecer, el dolor es insoportable. Durante la temporada de reproducción, secretan el veneno por medio de espolones en sus extremidades posteriores. Los analgésicos son inútiles y las secuelas son duraderas, pero no es letal para los humanos. Los cueros de alrededor de 22 vacas se utilizan para fabricar suficientes balones de fútbol americano para el Super Bowl y más de 3,000 para una temporada regular de la NFL. Antes de su carrera criminal, el famoso ladrón de bancos John Dillinger tuvo una carrera de béisbol profesional jugando como campo corto para los Martinsville Athletics. Antes del 10 de julio de 2015, la música nueva se lanzaba los martes debido al envío en la era predigital. Desde entonces, los lanzamientos se realizan los viernes. Dwayne La Roca Johnson viaja a todos sus sets de filmación con un gimnasio privado de más de 18,000 kilogramos de equipo que requiere más de 100 personas para armarse. La corteza gruesa y las grietas profundas de las secuoyas más viejas crean una barrera protectora alrededor del árbol, lo que en última instancia lo hace a prueba de fuego. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.